El empaque de nosotros está en el 10, ahí pasa la vía del tren. Para llegar al empaque, cruzas esa vía. Yo iba en mi camioneta y no advertí la avenida del tren, la verdad. Ya cuando volteo, pues el tren ya venía como a 30 metros. Pasa el tren con las dos máquinas, a la velocidad por a la que venía, y quedó la pura cabina donde yo venía. Aplastó todo lo que es el capó, todo lo que es el asiento de atrás, y quedó nada más mi asiento. Que fue fuerte. Un milagro. El 97% fallece. Y ahí quedó, y eso me marcó para siempre. O sea, no debería de desperdiciar tiempo en mi vida. El tiempo lo tienes que aprovechar. Sí, fue impactante. Y no he hecho más que darle gracias a Dios del milagro. Ahí te das cuenta que Dios existe, ¿no? Y que nos tiene un destino cada quien. Fíjate, mi cosa curiosa, mi vida profesional empieza dentro de una crisis. Las crisis son crecimientos. Son crecimientos. Pues México es el mayor exportador de tomate en el mundo, ¿no? Pues también somos responsables de gran parte del porcentaje que se exporta. Sí tenemos una parte muy importante en la exportación de este producto. ¿Cuántas toneladas al año exporta Chaparral? Tú requieres una introspección de qué te está moviendo hacia adelante. La ambición, el ego, el poder o el ayudar a los demás. Hay que tener los pies en la tierra. Los pies en la tierra siempre. Mi nombre es Sócrates Arodi. Bienvenido a Vive Consciente. Bienvenidos a este espacio de Vive Consciente. Hoy nos acompaña Sergio El Pío Esquer. ¿Cómo estás? Muy bien, Sócrates, muchas gracias. Encantado aquí de compartir contigo estas experiencias en tu programa Vive Consciente. Con mucho gusto. ¿Cómo te sientes? Muy bien. Es la primera pregunta que hago. Muy tranquilo, con ganas de aportar algo en esta conversación, pero muy a gusto, muy bien. ¿Quién es Sergio? ¿Quién es El Pío Esquer? El Pío Esquer. Bueno, yo soy culichi, nací en Culiacán, hijos de papás de Culiacán también. Primaria, kinder, primaria, secundaria, preparatoria. Okay. Culiacán también, en el Instituto Chapultepec. Soy licenciado en Derecho por la Universidad Panamericana. Me gradué en el 82. Originalmente mi intención, mi papá fue banquero toda su vida, fue el director de Banco del Noroeste, hasta que llegó la expropiación, precisamente que en el gobierno de López Portillo. Okay. Y yo ese año, en el 82, salí de la carrera, terminé mi carrera de leyes. Yo tenía la intención de, acabando la licenciatura en Derecho, yo quería estudiar una maestría. Yo de hecho sabía de antemano que no me dedicaría a la abogacía. Yo estudié leyes, entre otras cosas, por formación, la verdad. Yo tuve la fortuna de la oportunidad de hacer un examen vocacional muy extenso. Aquí en Culiacán lo hice. Casi 6 meses me llevó. Y bueno, salió como se planearon las cosas, afortunadamente. Entonces, quería hacer la maestría en administración. La hice, pero ya mucho después. Pero finalmente me casé en 83 con Irma Gallardo Acosta y empecé a trabajar en una empresa familiar que era una industria arrocera. En aquella época, la industria arrocera era la más importante como agroindustria en Sinaloa. Estaba también la industria aceitera, la industria algodonera, pero la arroz era con mucho la más grande. Era, de hecho, las arroceras eran desde Culiacán hasta Mochis. Okay. Llegamos a ser 24 industrias. ¿Incluso más grande que el maíz? No se sembraba maíz casi. Okay. Es que el maíz fue una transición. Arroz llegaron a sembrar casi 100,000 hectáreas de arroz en la época del gobernador Toledo Corro. Pero precisamente el tema del arroz fue que se fue de aquí de Sinaloa por un tema de política pública relativa al agua, que yo siento que no obstante que fue en contra de los negocios familiares, pero sí fue una política, una decisión muy acertada de parte del gobierno, porque imagínate ahorita con la crisis que hemos tenido del agua, la gran mayoría, mucha gente sabe cómo se siembra el arroz y lo que implica, sí. Aunque ya no se siembra, entonces ya los jóvenes a lo mejor no tienen. Tú para sembrar arroz durante la siembra de arroz inundas el lote, lo inundas. Materialmente, como se escucha. Okay. Entonces se gasta muchísima agua. Entonces no era posible, no era sustentable eso a futuro. Y entonces es como se desaparece ya la industria. Y empieza con la apertura del comercio ya de México. Cuando nos inscribimos nos suscribimos al GATT, ahí empieza ya a cambiar todo el tema. Y Sinaloa se vuelve un cultivo, un estado por política pública también para cosechar, sembrar maíz y sembrar frijol sobre todo, pero quiero que sepas que los rendimientos de maíz eran precarios antes cuando recién inició esta política. Evolucionó Sinaloa de una forma impresionante hacia la productividad, como lo hemos hecho siempre los sinaloenses, la verdad. Entonces, por eso hice este paréntesis para aclararte que el maíz viene de ahí para acá. Okay. Y bueno, en el caso mío, finalmente hice la maestría de administración en el Tecnológico de Monterrey y ya me cambié yo al negocio hortícola, ¿sí?
Okay. Y pues me he dedicado prácticamente toda mi vida profesional al tema hortícola. También siembro granos, pero básicamente ha sido eso. Tengo 2 hijos, Sergio e Isabel, pues de Culiacán también, obviamente. Y bueno, pues así es un poquito mis antecedentes. El Chaparral se llama. Sí, Agrícola Chaparral. Okay. Se llama la agrícola. ¿Y cómo empezaste con este proyecto de la agrícola? Fíjate que estuvo muy curioso porque fue muy circunstancial. Precisamente cuando se dio el caso del arroz, mi suegro ya traía algunos temas financieros importantes que requería asesoría. Y en esa época, que fue más o menos en el 89, por ahí, se reprivatiza la banca. Se da cuenta el gobierno el error que cometió con los al expropiarlos. La reprivatiza y un grupo de Sinaloa, encabezados por mi papá, recupera el banco. Entonces, en el poco tiempo, mi suegro aprovechó y me dijo, oye, aprovechando que está tu papá ahí, que se recuperó el banco, necesito que me eches una mano en el tema financiero. Mi suegro también tiene un hotel en Mazatlán y el campo, obviamente. Okay. Y así empecé. Y ya cuando empezamos en forma, ya nos otorgaron los créditos, pues yo ya le empecé a sugerir que contratara ya al director, ¿no? Entonces, porque yo no tenía ni idea, y no era de entrada mi idea de entrar a esa empresa. Y actualmente sigo esperando que lo nombre, después de un montón de años. Después ya una asociación para venta de la legumbre con la familia Tarriba. Ellos forman el grupo de Farmers Best, que yo creo que para mí me hizo la diferencia en el crecimiento de nosotros. Le debo mucho ya a Roberto, que en paz descanse. Roberto era en aquel momento el líder de la familia. Sí. Él ya tiene más o menos hace unos 21 años que falleció. Y muy exitosamente lo suplieron Iván, su hermano, y Oscar. Entonces yo trabajé con ellos muchísimo en lo que es la venta. Entonces hicimos mucha sinergia y Roberto me invita a sembrar a la cruz. Y allí es cuando yo aproveché ya una sociedad con mi suegro y ya nos quedamos ya como socios, ya más que todo, tanto en Culiacán como en la cruz. Y mi estancia en la cruz me ayudó mucho a levantar ya el tema que traíamos de crisis en Culiacán. Y afortunadamente hasta ahorita han salido, gracias a Dios, bien las cosas. Con mucha visión de Roberto y mucho apoyo de él, la verdad, mucha ayuda. Sí. De la familia Tarriba. Sí, pues aquí en Sinaloa son uno de los más grandes, si no es que los más grandes. Sí. Mi papá también es agricultor. Ándale. Y empiezas la agricultura también te ayuda a ver el mundo diferente, ¿no? Que al final lo que siembras es lo que cosechas. Exactamente. Con muchas variables que no controlas. Esa es una gran diferencia. Sí. ¿Cuáles son esas enseñanzas que te ha dado el campo que no te ha dado una maestría o una universidad? Sí, bueno, pues la misma práctica, ¿no? El trabajo del día a día. Yo con mi formación de abogado me ayudó mucho también en este arranque para solucionar cosas que tenemos pendientes. Y en el día a día, ¿qué te da? Pues que nada es seguro y el campo, por ejemplo, y la horticultura es muy especial en el sentido de que te pueden afectar muchísimas variables que no tienes control de ellas. Y la vida sí es también, hay muchas variables que puedes controlar y que no puedes controlar. Lo que sí es un hecho es que tienes que hacer lo que esté de tu parte, lo que tú puedas controlar, hacerlo lo mejor posible, porque lo que no puedas controlar, y eso pasa con la familia también, con todos lados. Sí. Lo que no puedes controlar, pues vas a tener que ser muy fuerte, muy resiliente para poderlo enfrentar y tener esa capacidad resiliente de aguantarlo, ¿no? Porque la vida te confronta muchas veces, bueno, sobre todo por la edad que yo tengo, son más veces que sí, me imagino. Pero eso te enseña mucho la agricultura, entre otras cosas, pero es la enseñanza de la vida también. Y así es la agricultura, así es la horticultura. Son muchas variables. ¿Y cómo has enfrentado esos retos que la vida te ha puesto en el campo o en tu negocio? ¿Cuáles son esos retos más importantes? Pues mira, hemos tenido muchos vaivenes, ¿no? Porque pues me tocó hasta un huracán, me acuerdo, en el 2006, nos tocó el huracán Lane, si mal no recuerdo, que fue en La Cruz. Ese fue un tema muy duro porque toda la primera etapa no la destruyó, la primera etapa de tomate. Yes. ¿Y qué haces? Pues a rehacer lo que puedes rehacer en ese momento. Nosotros ya usábamos riego por goteo. Y para que se den una idea, ese lote que nos destruyó, que era la primera etapa, estaba pegado a la maxipista. Entonces, el riego por goteo, nosotros ya usamos plásticos, le llamamos acolchado. En el lomo del surco, sí, cubrimos tanto y se hacen orificios para que ahí ponga la planta.
pero cubres la manguera, con lo que el regante con lo que vas a estar, que forma parte de tu sistema de riego por goteo. Para que tengan una idea más o menos, después del huracán, esa manguera estaba y esos plásticos colgados arriba de los cables de la carretera. Ahí nos encontramos algunos. Fue un desastre. Y bueno, pues me tocó sobrevolarla precisamente con Oscar Tarriba, un hermano de Roberto. Sobrevolamos y vimos el desastre ese. Pues yo acostumbro a trabajar mucho en equipo y no tomo decisiones así, sobre todo las de ese tamaño, por reunir al equipo de, a ver, tenemos esta crisis, ¿qué es lo que se tiene que hacer? Ya entre todo el equipo ya formamos una estrategia de plan A, B y C, pero moverse rápido. Lo que sí no puedes en la horticultura, las decisiones son en el momento. Ahí no puedes tú flaquear ni. Entonces es muy importante que tengas en tu tesorería todo asegurado, recursos, porque siempre te vienen cosas que no te puedes quedar atrás. Claro. ¿No? Porque se te acaba un plantío por falta de recursos muy rápido. Entonces, esa fue una de las principales crisis que, si me preguntas como horticultor, pues fue ese ciclón que sí nos destruyó bastante. Pero ha habido muchas cosas. También tenemos otra operación en Villa Santiago, que ha tenido otro tipo de crisis. Okay. Este año nos cayó una llovida tremenda y nos inundó 3 de los invernaderos que ya los tengo de 1 hectárea, hasta arriba de la planta inclusive. Pero, en fin, fue por desbordamiento de un canal. Pero pues son de ese tipo de vaivenes. Aclaro que hoy la horticultura tiende a ser la horticultura de alta tecnología, que es en invernaderos de alta tecnología. Ya tiendes tú a tener mucho más control de las variables. Ya se acerca mucho más a una empresa. Que, pues, en una empresa manufacturera tú puedes controlar todas las variables, ¿no? Ahí es cuestión ya de dirección muy, 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 muy directa. Sí, y te das cuenta que pues va cambiando todo, ¿no? La forma de hacer negocios también va cambiando, la forma de cultivar, de preparar, pero pues al final tenemos que ir innovando, ¿no? Claro. Innovando y correteando la tecnología, porque llega muy rápido y los cambios llegan muy rápido. ¿Cómo ves el futuro de la agricultura en Sinaloa? Mira, yo la divido, siempre la he dividido yo en lo que es el tema de granos, que es otra cosa completamente diferente, y el tema hortícola, ¿no? El tema de granos tiene mucho que ver con las políticas públicas del gobierno federal, porque en el tema de alimentos, como son, por ejemplo, el maíz, el frijol, pues también arroz, pero no tan importante como el maíz y frijol, son fundamentales para la estabilidad de nuestro país, porque es el alimento el que más se consume y es el alimento del mexicano realmente. Entonces, requiere, con esas características, se requiere de una dirección del gobierno federal, porque ahí ya entramos en un tema de autosuficiencia, que ya es un tema internacional. El caso de la FAO, ellos tienen para todos los países, les recomiendan ciertos porcentajes de producción local para que no dependan de otros países, que va variando, ¿no? Tengo entendido que para nosotros es como el 75% de la producción de maíz. Va variando y depende mucho del gobierno, depende mucho de las finanzas de los gobiernos también. Lo que nos ha faltado, que es para mí el arranque, es precisamente la planeación. Es una planeación que debe hacerse junto con gobierno, porque ahí entra el tema de la autosuficiencia alimentaria. Y es una planeación también que tiene mucho que ver contra el principal reto del agricultor. ¿Cuál es? Rentabilidad y certidumbre. La certidumbre depende 100% de la planeación. Como estamos compitiendo contra países que sí están subsidiados, nosotros dependemos del precio internacional. En el caso del maíz, por ejemplo, y otros granos, por supuesto, el trigo y otros. Sí. Dependemos del precio internacional. Pero nuestro gobierno permite la importación, en este caso de Estados Unidos, donde tú lo adquieres prácticamente al precio internacional. Pero ¿qué pasa? Los agricultores que están produciendo en Estados Unidos tienen un subsidio. Ellos le llaman target price, claro, que es un precio objetivo que tienen asegurado si está bajo el precio internacional. Entonces, si tú lo vendiste, por decirte, a 10 pesos, perdón, si el precio internacional estaba en 10 pesos y a ti te costó 12, yo te voy a pagar 12, más tu pequeño margen de utilidad. Además de ese precio objetivo, tienen una ley que le llaman el Farm Bill, que es una planeación a 5 años, que se va renovando, se va actualizando en cuanto a inflación, etcétera, cada año, pero cada 5 años se renueva para proyectar otros 5 años. Bueno, esa certidumbre sí la tiene el competidor. Lo que queremos aquí los mexicanos, en caso de Sinaloa,
para que no se malentienda, porque muchas veces la gente piensa, no, estos quieren que le resuelva la vida el gobierno. No es eso. Nosotros queremos competir en igualdad de condiciones. Claro. Si están subsidiando a quien tú le compras, pues también reponme a mí. Yo daba un ejemplo cuando estaba en La Rosera que nos dijeron de repente cuando entramos ya a competir internacionalmente, ahora van a jugar, el equipo de Sinaloa ya va a jugar en ligas mayores. Pero resulta que en las ligas mayores el gobierno les da al catcher el guante de catcher, la pechera, la careta, todo, las rodilleras. Y aquí no, aquí el gobierno te dice, tú cómprate tu guayabé, tu pechera, cómprate. Ese es el equipamiento. Exacto. Tú llegas con total desigualdad al juego, ¿no? Pero es eso nada más. Lo que quiere el sinaloense es una igualdad, igualame las condiciones, porque aparte, adicionalmente al subsidio, tiene una cosa muy importante que es el tema macroeconómico. ¿A qué me refiero? Diésel más barato, seguros más barato, coberturas más baratas, tasas más baratas, pero ya no voy a tener lo macroeconómico, pues es un tema que ya depende de la economía de cada país, pero el subsidio sí es muy importante porque estamos comprando un maíz subsidiado. Entonces, veo el futuro muy incierto todavía porque el gobierno responde bajo presión. Si te fijas ahora que están estableciendo un precio que todavía no están conformes los productores. Por ejemplo, este año, hoy en este momento se vino la producción del Bajío, donde están Jalisco, Guanajuato, etcétera, ¿no? Entonces, ellos pues ya sí vieron la producción y no tienen precio. O sea, por eso están ellos pidiendo los 7,200. ¿Qué sucedió? Y hay que decirlo abiertamente. Del 2018 para acá, lo que habíamos avanzado en cierta certidumbre para el productor, se destruyó. Se destruyó materialmente. Sí. O sea, teníamos un precio objetivo, se publicó en un decreto y eso lo íbamos a actualizar año tras año. Teníamos a través de Acerca, una institución de gobierno, te acercaba con compradores a los productores y podíamos establecer ya un precio a lo cual íbamos a vender. Esto se hacía antes de que viniera la cosecha. Y el gobierno también te apoyaba con coberturas por si fluctuaba como se cotiza a nivel internacional, claro, por si subió o bajaba el dólar. Entonces, ya habíamos avanzado mucho en eso. Y bueno, se acabó todo. Se acabó todo y ahorita estamos apenas, quiere el gobierno federal ante esta crisis, porque aguantaron bastante, ¿eh? Esta crisis la tenemos ya hace 3 o 4 años, sí. Pero ahorita ya tronó. O sea, que era lo que nosotros estamos viendo, lo estábamos viendo y ellos hablan de mucha autosuficiencia, pero pues ¿de dónde? Hoy importamos casi 25 millones de toneladas y en el 18 importamos 17 millones de toneladas. Para que veas que en lugar de ir logrando la autosuficiencia alimentaria, cada vez dependemos mucho más del exterior para nuestro principal alimento, que es el maíz. Y aparte del maíz que se importa, ¿es transgénico o es...? Por supuesto, entre otras cosas, y aquí está prohibidísimo. Es más, no puedo ni hablar de la palabra transgénico porque es un gran tema para el gobierno actual. Y ahí estamos perdiendo lo que se llama competitividad, la verdad. Entonces, es un tema que considero que es bien importante que el gobierno lo retome. No es cualquier cosa, depende gran parte de la población todavía de México de la agricultura, pero no necesariamente es eso, sino que ¿qué queremos hacer? ¿Queremos ser autosuficientes? ¿En qué porcentaje queremos ser autosuficientes? Y ya que sepamos qué porcentaje, ¿cómo le vas a hacer? Porque lo que tiene ahorita olvidado el gobierno federal es la agricultura comercial. La agricultura comercial es donde está Sinaloa, es la que te va a resolver el problema de autosuficiencia. Ahorita, por ejemplo, los subsidios van a agricultores de 5 hectáreas máximo. Ese sí, que está bien que los apoyan los pequeños productores, pero ellos van a producir únicamente el 24% de la totalidad. El resto lo producen en la agricultura comercial, el 70 y tantos % lo produce la agricultura comercial. Entonces, falta mucha definición, Sócrates, es lo que nos falta. Definición, planeación. Y así el agricultor, para que pueda el agricultor tener la certeza que le urge y la rentabilidad que nos urge también. Entonces, sí, esa es la razón por la que se pide, la que estamos peleando y no que se malinterprete como un capricho nada más de los agricultores. Sí, porque a veces he escuchado que también se juzga al agricultor, ¿no? Es que no necesitan. Pues, y es no, totalmente... Sí la necesitan. Y se nota en Sinaloa lo que está pasando. Es una inyección de dinero muy importante. Y te voy a dar un ejemplo, pues lo traigo muy fresco.
de lo olvidado que nos tienen. Mira, este año, por la sequía, que ese es otro factor que no depende de nosotros. Bueno, sí depende, y para eso se está estableciendo un plan hídrico para que a futuro resolvamos el problema, porque sí podemos ser muchos los sinaloenses para resolver el tema de sequía. Motivo de la sequía, se cosecharon únicamente en el estado alrededor de 1.700.000, 1.800.000 toneladas. Nosotros hemos llegado a producir 5 millones, pero la siembra bajó mucho. En lugar de sembrar las 500.000 o 550.000 hectáreas, se redujo de tal forma que nada más cosechamos el 1.800.000. Sí. Era una excelente oportunidad para obtener un buen precio. Casi como decimos los tomateros, los agricultores en general, era una helada para Sinaloa en buen precio. Si hubiera el gobierno a través de cupos limitado por ese espacio, no le hubiera costado ni al gobierno. Simplemente el intermediario hubiera tenido que comprar ese maíz blanco de nosotros a un mucho mejor precio. Claro. Y bueno, eso hubiera sido un oxígeno para los sinaloenses, para ese grupo que tuvo la oportunidad de sembrar ese porcentaje, ¿no? Pero hubiera sido una gran oportunidad, un gran oxígeno para la agricultura y para la economía sinaloense. Con todo eso, ni siquiera se esforzó el gobierno. Las importaciones estuvieron abiertas y el precio nunca subió. Entonces, pues ahí está uno de los temas de cómo el gobierno sí pudo haber hecho algo y hacerlo muy bien sin que le hubiera costado a él dinero. Y bueno, pues así estamos. Creo que falta planeación, ¿no? Sí. Y yo creo que en toda empresa, uno como persona tiene que tener una planeación, una planificación. Por supuesto. Sí. Saber, a ver, ¿dónde estoy en este momento? ¿Qué quiero lograr? Es igual en el gobierno. Así es. Y no lo estamos teniendo, ¿no? Así es. Yo tengo 10 años dedicándome al tema de la planificación financiera, al tema del ahorro, y me doy cuenta que cómo manejamos el dinero, cómo manejamos esta parte tan importante, es el resultado que vas a obtener en un futuro, ¿no? Sí, claro. Y a veces el mexicano vivimos al día a día, o sea, no pensamos más allá. Una de las preguntas que siempre hago cuando estoy con un cliente, con una persona es, ¿cómo te ves a 5 años? ¿Cuál es tu plan? Uh-huh. Y muchos de ellos, pues me doy cuenta que no hay esa planificación, ¿no? Y nos pasa personalmente, pero también pues pasa en las empresas, pasa en el gobierno, que hay una falta de planificación. Sí. Pues es una cultura, eso más bien, también es un tema cultural. Tenemos que ser más, planear más nosotros como personas, porque la planeación no es nomás el tema de tu empresa, hay planeación familiar, hay planeación en tu sucesión, por ejemplo, cuando ya tienes familia y todo. Son varias etapas y fases de la vida que tú tienes que tener, por lo menos una planeación, que no es que quieras resolver todo, pero sí te sirve como una guía importante, ¿no? En el caso de las empresas, la planificación financiera, la tesorería es lo más importante y la disciplina financiera es lo número uno en un negocio que sea rentable, obviamente, ¿no? Oye, Pío, ¿por qué Pío? ¿Por qué te dicen Pío? ¿Por qué Pío? Porque de chico yo soy el menor de 7, ¿no? Y tú sabes que la carrilla es la carrilla aquí en Sinaloa. Sí. El bullying que le dicen ahora, te le decíamos carrilla. Y de chico me compraban, pues no sé si me compraban o regalaban, lo regalaban a mi mamá, se usaban de pijama unos cachorones, le decíamos. Eran unas pijamas que se cerraban con cierre hasta aquí arriba. Incluían hasta los pies. Y los pies en la planta de los pies era un plástico que hacía más ruido que cada paso que hacías, ¿no? Entonces era una sola pijama hasta arriba. Y no sé si no había otro color, pero mi mamá tenía puros amarillos. Entonces, y me empezaron a decir que parecía pollo. Y supuestamente, pues ahí con la carrilla que parece pollo y pollo, se quedó el Pío y se quedó para siempre. Y mi papá después decía que él era parte de la carrilla del Pío, ¿no? Pero nunca me dijo, ni mi mamá, me decían Sergio los dos. Y una vez ya estando en la carrera, antes no había celulares en aquel tiempo, y los pasantes, como de hecho, teníamos pues no eran oficinas obviamente individuales, eran unos galerones de escritorios con todos los pasantes ahí. Ajá. Y entra una llamada de mi papá precisamente de Culiacán. Y uno de los compañeros contesta el teléfono y me dice, no está, y pregunta por mí mi papá.
Sí, cómo no, se lo paso ahorita. Entonces pego un grito, porque yo estaba como a 3 lugares y me grita, Pío, te habla tu papá. Entonces ya me vine caminando cuando estaba el teléfono y mi papá se molesta y me dice, ¿cómo es posible que hasta en México te digan Pío? Pues si tú me lo pusiste, y le dije, ¿cuál es el problema? Si tú eres el principal. Pero no, es que el tema, si te vas tú de Culiacán o de donde nazcas, si te vas tú con otro compañero a estudiar la carrera, ya te amolaste. Ya el apodo no te lo vas a quitar nunca. Y realmente no me molesta porque lo tengo desde primaria. ¿No crees que es una cosa así? ¿Desde niño? Yo tengo así que sí, con ese apodo. Fíjate que a mí mi mamá también me vestía mucho de amarillo cuando era niño. Y me empezaron a decir pollo. Ándale. Me empezaron a decir pollo y hay algunas personas ahí en mi rancho que todavía me dicen pollo, pero no se difundió. No. Oye, ahora se dice, no se viralizó. No se viralizó. En aquella época no sé. Exacto. Y no, o sea, pero... Y como era güerito, como mi mamá me vestía de amarillo y pues más se notaba lo güero, ¿no? Y me empezaron a decir el pollo. Y unas tías todavía ahí me dicen el pollo. Pollo, sí. Pero me hiciste recordar esa parte de mi niñez porque no me acordaba de esa historia, yo tampoco. Sí. Así suele ser. Sí. ¿Cómo fue tu infancia? Bien, muy tranquila. La verdad que con muchas oportunidades, la verdad, siempre. Y es lo que me tiene también tratando de ayudar a la gente, de participar sobre todo, ¿no? Sí. Cuando tienes acceso, porque nadie elegimos dónde nacemos definitivamente, y cuando tienes acceso a una salud de buena calidad y a una educación también, pues tienes un compromiso, porque la mayoría de la gente no lo tiene, y las dos son cosas muy, muy básicas para que se desarrolle para el desarrollo humano en general. Entonces, bien, muy estable, salvo la carrilla, los hermanos mayores, pero todo bien. Bueno, yo creo que es vital vivir en una sociedad sana, en una familia unida. Sí, con yo valores. Creo que depende mucho tu salud mental, ¿no? A mí me gusta siempre combinar el tema de los negocios con la parte humana, con la parte... Pues íntimamente relacionada. No la puedes separar. Sí. No hay forma de separarla, además, si quieres tener éxito. Sí, o sea, va muy de la mano. Y es lo que me he dado cuenta en estos años, que me toca platicar, pues ahora en el podcast con empresarios, y veo que va muy de la mano, porque se puede tener éxito en lo empresarial, en las finanzas, pero si acá en tu familia o como persona no te sientes pleno, pues al final hay un vacío, ¿no? Así es. ¿Qué parte de tu historia pocas personas conocen que te gustaría compartir? ¿O alguna historia que quieras compartir? Alguna historia que me gustaría compartir. Mira, pues puede ser una que me sucedió en el 1992, más o menos. Creo que sí. En septiembre, el mes de septiembre. Yo ya empezaba a ir a la agrícola con el tema financiero. Okay. Y había pasado en el mes de septiembre y a fines de agosto, siempre hay unos temas climatológicos que no se predicen, que se llaman toritos, que le decíamos toritos, que son unos ventarrones que nadie los predijo y que inclusive vivimos aquí en Culiacán en esta temporada, uno de ellos, muy fuertes. Y me habla un ingeniero del agrícola y me dice que vaya a ver los invernaderos. Nosotros, el proceso para siembra de las legumbres, de los tomates y de los pimientos, de los chiles, es primero siembras en charolas de 200 cavidades, etcétera. Sí. Siembra la semilla y obviamente, y ya que tienen más o menos, en el caso de los chiles, 40 días o en el caso de los tomates, 30 días, ya tiene la altura suficiente y la fortaleza suficiente de la planta para que vayas al campo a hacer el trasplante. Que en el campo tú ya llegas al surco y ya haces el orificio y ya pones la planta. Y ese es el proceso, ¿no? Bueno, el proceso de siembra se hace en pequeños invernaderos, no con tanta tecnología como los que se usan como para que tú produzcas ahí. Son diferentes, le llamamos invernaderos de plántula. Pues eso nos lo destruyó el torito. Entonces, yo iba para allá a ver los daños, que fue la primera crisis ahí que tuvimos. El empaque de nosotros está en el 10. Ahí pasa la vía del tren, la vía principal.
antes, en aquella época, todavía existía el tren de pasajeros, Okay. que eran con 2 máquinas y los furgones, ¿no? Y los vagones, perdón. Entonces, cuando para llegar al empaque, cruzas esa vía, ¿sí? Sí. Como era septiembre, después de la mera época, pasando ya la mera época de lluvias, tú volteabas a la izquierda o a la derecha y estaban pues, las plantas muy altas, los arbustos, ¿no? Muy altos, que después me enteré que Ferrocarriles tenía el deber de cortarlos. Claro. Entonces, yo iba en mi camioneta con aire acondicionado, con el volumen del estéreo, como buen joven ahí, poquito alto, y no advertí la avenida del tren, la verdad. La contadora de nosotros iba entrando a la agrícola y ella sí lo vio, que venía el tren, hace cuenta, viendo la agrícola de frente, viendo la vía, obviamente hacia adelante, a mano izquierda mía. Okay. Y la contadora volteando para acá, a su mano derecha, ella me señaló con su mano derecha que venía el tren. Ya cuando volteo, pues el tren ya venía como a 30 metros y ya empieza a pitarme. Entonces yo logro, a mí la verdad que se me hizo, ¿cómo te podría decir? Fue un tema de instinto. Que la palanca de cambios era automática, la palanca de cambios era arriba antes. Sí, sí. Entonces, ya las dos llantas de adelante estaban entre las 2 vías. En teoría, cuando hay cualquier camino, en cualquier cruce de vía, Ferrocarriles tiene que mantener dentro de una especie de relleno. Se hace de diferente forma. En las ciudades antes era como una madera que ponían, sí. Luego un concreto, pero siempre están al ras. No deben de funcionar como topes, ¿sí? Y ahí pues nunca lo hizo. Y eran unos topes, cada vía era un tope. Tan es así que estando las llantas, ya las de adelante entre las 2 vías, cuando yo meto reversa, ya no brincó la llanta porque la llanta de atrás se quedó patinando en la tierra. Entonces ya no tenía tracción yo para subirla. Pues gracias a Dios, esa diferencia de recorrerlo un poquito para atrás, pasa el tren con las 2 máquinas a la velocidad a la que venía. Entonces me destroza toda la parte del motor, lo arranca. Lo enfrente. Entonces me voltea y con la segunda máquina me aplasta por atrás. Y ya caí la camioneta volteada. Da una maroma. Y quedó la pura cabina donde yo venía. O sea, aplastó la parte, era una Ram Charger, ya no hay de esas. Hay una que otra ahí medio desbalagada. Aplastó todo lo que es la cajuela, todo lo que es el asiento de atrás y quedó nada más mi asiento. Yo tenía la opción de salirme por enfrente porque no había motor tampoco. Gracias a Dios no perdí tampoco el conocimiento. Entonces escuché, en la pura esquina hay un abarrote antes de llegar al empaque, perdón. Y en el abarrote dijo un señor, decía un muchacho, escuché, hay que ayudarlo. Entonces le dijo el papá, no, porque está tirando gasolina. Aparte la persona ya falleció, la persona que viene manejando. Entonces yo escuché, les dije, no, les pegué un grito, yo estoy vivo y consciente. Y me ayudaron a salir por la ventana, salí finalmente con absolutamente ningún rasguño, gracias a Dios, de ningún vidrio. No quedó ningún vidrio en la camioneta y no quedé, y pues ningún rasguño. Sí quedé en la clavícula un poquito falseada, nada más. Y eso pues me marca, ¿no? Porque pasó una cosa muy curiosa el siguiente día. No, a los 2, bueno, llegué, me fui con un compadre que es pediatra para platicarle y que me revisara. Y no, pues nada más, pues traía mucho vidrio en todos lados. Total que me fui a mi casa ya, a descansar. Y esa tarde me llegan a buscar un agente de Seguros América Banamex en aquella época. Y yo estaba en el segundo piso, mi casa estaba enfrente del Botánico y mi cuarto estaba en el segundo piso, en la segunda planta. Y le pide a mi esposa, traía unos papeles, una carpeta, le pide a mi esposa que me quería ver. Le dijo, pues si quiere le firmo los papeles aquí. No, le dijo, quiero verlo. Pues ya se sube mi esposa y me dice, oye, quiere verte, pues para que pase. Entonces me dijo, vengo, todavía no va a firmar ningún papel. Nomás que traigo estas fotografías de su camioneta. Quiero constatar lo que me dijeron, que usted estaba completo, me dijo. El 97% o 98%, la verdad que ya no me acuerdo, de las personas que tienen este impacto
Y ya me sacó una cuenta como de física, lo que pasaba con un impacto con 2 máquinas, lo que pesaban las máquinas, Sí, la sí. velocidad que tenían. No le entendí nada, pero lo único que entendí es que sí, que estuvo Que fue fuerte, un milagro. que fue un milagro. Entonces me dice, el 98 o 97% fallece. Y de lo que se salva el 2 o el 3%, el 90 y tantos por ciento quedan lisiados. Me dijo, usted acaba de romper toda la estadística, y a eso venía a constatar. Y me enseñó las fotos que había tomado. Y ahí quedó, y eso me marcó para siempre. O sea, de que no debería de desperdiciar, sobre todo en muchísimas cosas, en tiempo en mi vida, y sobre todo hacer ejercicio. Yo ya hacía ejercicio de todas formas. Y nomás de pensar en toda la gente que está imposibilitada de hacer ejercicio y que deseara tener lo mínimo ánimo de correr o el poder físico, la capacidad física de hacerlo, pues ya no dejé de hacer ejercicio y todos los retos los voy tomando y las circunstancias que van pasando porque por algo me quedé. Por algo estoy aquí. Ese es un tema que nos sucedió. No tengo las fotos, afortunadamente perdí los negativos, pero sí fue impactante. Y no he hecho más que darle gracias a Dios del milagro ese. ¿Qué pensaste en ese momento cuando viste el tren que venía? No me dio tiempo de pensar en nada, la verdad. Nada más. Fue instinto Instintivamente agarré la placa. De hecho, lo comentamos después. Lo comentaba con una persona que hubiera pasado, si en lugar de reversa, yo le doy para adelante. Es cierto. Es lo que te Quizá no pudiera haber saltado y me agarra de frente el tren. Eso es cierto. lo que hubiera pasado. Y ahí sí ya. Así es. ¿Cómo lo que hiciste fue lo que tenías que hacer? Fue un milagro. Porque que tú digas, no, hombre, mi capacidad de raciocinio para nada. Pues ni tuve tiempo ni nada. Fue una cosa instintiva, por instinto, perdón. Y pues yo creo que fue un milagro, no tengo duda. Ahí te das cuenta que Dios existe, ¿no? Y que nos tiene un destino cada quien. Hay que buscarlo. Hay que buscarlo sin cesar. Exacto. ¿Qué es Dios para ti? ¿Y cómo vives esta parte espiritual? Bueno, yo soy creyente también. Soy de familias católicas. Sí. Soy de familia católica, creyentes por la parte de mi mamá, por los dos, fíjate, por parte de mi papá también. Sí. Él fue creyente, él fue en la preparatoria y en su juventud líder aquí de la Federación de Católicos de Sinaloa y en fin, claro, todo el mundo tenemos nuestras épocas, ¿no? Pero fue muy creyente y le entregó sus últimos 5 o 10 años al seminario de Culiacán. Participaba mucho en los sorteos y todo. Y pues he sido de formación católica, ahora sí que no lo escogí, nací en esta familia. Okay. Y la sigo practicando. Yo creo que sin Dios, pues la verdad no somos nadie, ¿no? Uh-huh. La vida te va poniendo retos, te va poniendo situaciones para que creas en ese poder superior como lo que tú pasaste. Uh-huh. Así es. ¿O cuáles fueron esas enseñanzas que después te pusiste a reflexionar después de este accidente que tuviste? El tiempo lo tienes que aprovechar. Tu capacidad física la tienes que aprovechar porque es un regalo. Es un regalo cuando naces, para empezar, si naces bien, obviamente, ¿no? Sí. Porque no todo el mundo tiene la fortuna de nacer con plena salud, ¿no? Pero pues, la mayoría de la gente sí tiene. Entonces, el hecho de nacer con plena salud, ya vas con una deuda tremenda y tienes que aprovechar. Y ahí te das cuenta que la salud es la mayor riqueza. Claro, claro. Hace días estuvo Delia Barraza aquí y compartía esa parte que ella se ha dado cuenta que al final la salud es lo más importante. Por supuesto. Y nos compartió que pues cómo ella vivió un cáncer y que en ese momento pensaba, aunque viviera abajo de un árbol que tiene, lo haría todo, pero que tuviera salud. Sí. No, sin duda, sin duda. Sergio, ¿cuál es el mayor fracaso que has tenido y cómo has aprendido de él? ¿Y qué has aprendido del fracaso? Porque como seres humanos a veces escucho muchas entrevistas también como entrevistador o como podcaster y muchas veces entrevistamos y platicamos del éxito, pero también el fracaso tiene un aprendizaje. Fíjate, cosa curiosa, mi vida profesional empieza dentro de una crisis. ¿Sí? Ok. Entonces, pues era toda una crisis lo que tanto y combinado con temas legales también. Con el tema familiar que fuimos poquito a poquito cubriendo y resolviendo, ¿no? Pero así empezó. Que tú dijeras, yo empecé muy bien como agricultor, luego nos caímos porque nos pasó esto, no. Empecé con una crisis y ahí resolviendo poco a poco la crisis. Yo no tengo ejemplos de que estuve así y luego ya nos dimos una gran caída en la empresa y con esta crisis. Porque curiosamente la crisis, por ejemplo, la crisis que vimos en el 94,
con el famoso Error de error de diciembre. diciembre, que fue con el presidente Zedillo. Es una crisis que circunstancialmente nos ayudó a los exportadores, porque se devaluó la moneda. Entonces, pues yo he tenido fracasos de los normales, de los seres humanos normales, pero yo en mi vida profesional empiezo de una crisis enorme, enorme, a empezar a subir poco a poco, poco a poco. Entonces yo empecé de esa forma y ahorita estamos nivelando, claro, pero te pasan durante la vida profesional temas, años malos, en muchos sentidos, en productividad, en todo. Pues lo hemos tenido. Ahorita, de hecho, tenemos un tema importante en la producción que hemos tenido en Villa Santiago, que es la operación que tenemos en Compostela. Para verano ha habido muy mal precio y sobre todo entramos ya, el dólar se ha ido bajando, de hecho, que no es para el exportador, no es conveniente. Ajá. Y sobre todo ya entramos a la época de los aranceles, motivo el dumping, que fue una investigación, que ya, una historia aquí que tenemos ya 28 años. Se acaba ese acuerdo y entramos ya con el pago de los aranceles. Entonces ahorita pues estamos en una crisis importante, financieramente hablando, en el caso de esta empresa en Nayarit. Y pues nos tenemos que levantar, como quién sabe, pero vamos a verle. Pero nos vamos a levantar sin duda. Pues las crisis son crecimientos, Son ¿no? crecimientos, sí. Y sí, pequeñas cosas en lo largo de mi vida, claro que sí. En las siembras también, en todo, has tenido bajas, aprendes, corriges y le sigues, corriges. Pero una cosa que sí es siempre en el tema profesional, en el tema empresarial, incluye a tu gente. Participa que la gente participa, desarrolla a los líderes y trata de tú ser nada más un orquestador y que la gente se desenvuelva, desarrolla liderazgo. Es una cosa que me ha dado mucho resultado. ¿Qué habilidades debe tener un director general o alguien que encabeza un gobierno o una persona que es un líder? ¿Qué habilidades debe tener? Para mí, lo más importante de un liderazgo, ya que estás, porque hay liderazgo natural, hay liderazgo por posición. Por ejemplo, el liderazgo por posición pues es el típico de gobierno. Sí. Que pues el secretario de lo que sea pues tiene mucho liderazgo porque lo nombraron secretario. Ya de ahí que tengo liderazgo natural, ya es muy diferente. Hay gente que sí lo logra, hay gente que no, igual con los gobernadores. A mí se me hace muy importante que en cualquier posición que estés, si quieres desarrollar un buen liderazgo, tienes que tener la capacidad de rodearte de gente que te va a ayudar en ese proyecto, en cualquier proyecto. La gente es lo más importante para que tú te desarrolles como líder. Entonces, pero claro que siempre y cuando sepas delegar. Si no sabes delegar, y sí, pues tienes que tener un ojo suficiente para decir esta persona sí, esta persona puede estar en esta posición. Y lo que yo he hecho en la agrícola, con una ventaja, yo como entré como abogado y resolviendo una crisis, con una maestría nada más, no tenía ni absolutamente idea de lo que era la horticultura. Entonces eso me ayudó también dentro de la capacitación que yo tuve también como director a definir, a elegir la mejor gente y a que ellos tomen las decisiones, las más importantes. ¿Qué es lo que pasa? Te voy a dar el ejemplo de la agrícola. Tú tienes un área de entomología, que son las que te resuelven los problemas de plagas y enfermedades. Tienes un área de fenología o de lo que es la nutrición, que te resuelve el desarrollo de nutrición. Pero eso implica, por ejemplo, que tengas un buen sistema de riego por goteo, sistemas muy avanzados. Tú no puedes saber más que ellos. No puedes, porque si tú te esmeras en saber más que ellos, vas a ser el propio tapón o tu cuello de botella. Entonces, tienes que ayudarles a que se capaciten y a que hagan un buen trabajo. Claro, tú tienes el deber, la obligación de exigir cuentas también y de nivelar cómo te vaya yendo. O sea, tú tienes que tener a todos los que están tocando los instrumentos que lo toquen lo mejor posible. Esa es la principal labor de un director, desde mi punto de vista. Y eso es lo que yo hice en la agrícola. Además, como sabe, ahí no tiene pierde. Desde el principio se ve más que yo. Lo que hice fue, y sí me tocó ya contratar prácticamente a todo el personal que tengo ahora, sí encaminarlos, sobre todo encaminarlos, pero es bien importante que ellos resuelvan problemas, darles esa autonomía para que ellos también se sientan parte del equipo y de la solución. Y tiene retos ya en el caso y he tenido muchas consultorías yo también, ajenas a la dirección, o sea, y que me han ayudado muchísimo a entender mejor el negocio, el mejor tema de rentabilidad, dónde está el core business en qué área de una persona que produce alimentos, sobre todo frutas y legumbres, dónde están la principal oportunidad para que tengas mejor ingreso
Y ahora déjame decirte una cosa, mira, el tema de utilidades es un tema sumamente importante, porque no hay utilidades, no hay forma de que tú hagas empresa y que desarrolles gente. Pero ya no es lo único. O sea, ya afortunadamente en la Agrícola Chaparral ya tenemos 20 años con el distintivo de empresa socialmente responsable, donde tú tienes compromisos tanto con el medio ambiente. El agricultor tiene más compromiso todavía que cualquier industrial en el medio ambiente porque nosotros manejamos mucha agua, manejamos mucho agroquímico, cada vez menos, o por lo menos autorizados. Sí. Manejas inclusive nutrientes que pueden tener también, que pueden causarte temas de ambientales. Entonces tenemos más responsabilidad y es un compromiso como empresa socialmente responsable. La otra es tu propia comunidad donde tú estás, tienes que influir, tienes que ayudar y hacer temas de que ayuden a esa comunidad porque pues no estás solo tú tampoco, ¿no? Y tienes que compartir eso. También tienes con tus proveedores, eso es bien importante, es la comunidad con la que tú desarrollas ya la empresa. Son los que te dan todos los suministros para que tú ya logres toda la cadena de principio a fin. No debes de abusar de ellos, no debes de abusar. Hay mucha literatura y el liderazgo nuevo va sobre eso, sobre ese tipo de dirección de empresas que tienes que considerar claro que lo financiero, la utilidad, pero también el tema social. Y bueno, también están los empleados, es el cuarto eje de una empresa socialmente responsable, que es pues tu gente con la que haces todo. Entonces tú tienes que tener también, que lo hemos hecho, yo creo que con éxito, que establecer valores muy claros para cada uno de los trabajadores. Lo que te hace, yo lo que le veo a el tema, pues no certificación, es una constancia anual. Es un distintivo. ¿Es un distintivo? ¿No? Sí, pero lo que yo le veo positivo es que no te lo dan y te dicen gracias y felicidades y ya eres lo máximo. No, es un tema que cada año te van a revisar. Lo muy importante para mí es que como ya llevamos 20 años, ya forma parte de la cultura. Yo creo que la finalidad, lo que yo perseguí, la finalidad que yo quise, seguir comprometiéndome a obtener un distintivo de empresa socialmente responsable año con año, es permear la cultura para que no ocupemos que nos den un premio. Claro. Que así sean las cosas. ¿Para qué nos ha servido? Pues para muchas cosas. La exportación cada vez es mucho más exigente. El consumidor internacional ya no te ve nomás. Claro, siempre fue un tomate sano, por darte el ejemplo del tomate, y un tomate bonito y sabroso, ¿no? Más o menos las cualidades. Pero ahora te califican y tienen un nivel, los nuevos sistemas tecnológicos, tienen un nivel de rastreabilidad que ellos pueden averiguar si ese tomate que se van a comer o que van a comprar viene no nomás de una empresa que respetó el medio ambiente, sino de una empresa que certifica que los trabajadores viven en buenas condiciones, que le llaman ISO social. Sí. ¿Sí? Entonces, tú tienes que tener, ante esas nuevas necesidades y nuevos requerimientos en la demanda, pues se desarrollaron muchas empresas certificadoras. Entonces, por ejemplo, yo no le puedo vender a un Walmart, por decir una transnacional, que es un gran cliente americano, como lo es H-E-B, como son muchos también, pero Walmart es muy grande y es lo que la gente más conoce. Ellos tienen su certificación y ellos no te van a comprar si tú no cumples y te hacen auditorías locales. ¿Y cómo le estás pagando a la gente? Si le estás reteniendo indebidamente dinero, si le estás pagando lo justo, si están trabajando las horas justamente y le estás pagando horas extras, etc. Entonces, es una combinación. Entonces, nada es fácil, hay mucho reto. Hay un reto muy grande. Así es. En la agrícola Chaparral, ¿cuál es la horticultura que más se exporta? Mira, tenemos 3 productos que son tomates, que tomate bola, tomate saladet, que le dicen Roma, y el tomate uva, o grape. Otros son el pimiento verde y el pimiento rojo. Esos son los 5 productos, los 3 diferentes tomates y esos chiles, y aparte maíz. ¿Qué se exporta? Del tomate uva el 99%, del bell pepper verde el 99%, el rojo también, el bola un 90%, el saladet sí un 60%, porque consume mucho en nuestro país, te lo paga bien también. Okay. Siempre y cuando tengas buena calidad, por supuesto. Y en esos porcentajes, en resumen, te puedo decir que quitando el tomate saladet, pues todos los demás productos están arriba del 90%. Pues México es el mayor exportador de tomate en el mundo, ¿no? Sí, ahorita sí. A ver cómo nos va con los aranceles, pero hasta ahorita sí. Y Sinaloa es el mayor productor de tomate en México. Que se puede decir que en invierno sí, en verano ya no,
Bueno, nosotros nunca, en verano no se puede producir en Sinaloa, pero aquí lo importante es tomar en cuenta que de lo que se está produciendo en verano con alta tecnología, cuando eso se desarrolla a partir de los invernaderos, es importante saber que los sinaloenses que estamos en verano produciendo, pues también somos responsables de gran parte del porcentaje que se exporta. Entonces, entre Sinaloa y los sinaloenses, sí tenemos una parte muy importante en la exportación de este producto. ¿Cuántas toneladas al año exporta el Chaparral? En toneladas no sé. En bultos un chorro. Sí. No, es que nosotros todavía manejamos, ya se maneja a nivel internacional, ya se maneja a nivel alta tecnología. Todos los invernaderos te la manejan ya por tonelada. Nosotros seguimos con la cultura del bulto, por lo menos porque todavía tenemos aquí campo abierto. Okay. Sinaloa no se desarrolla en invernaderos finalmente, porque el invernadero se inventa en climas inhóspitos. Sí. Holanda, por ejemplo, es de los principales pioneros y Canadá también, pues son climas donde no puedes producir si no hacen invernadero y con alta tecnología. Sinaloa, al principio nos quisieron vender invernaderos. Hubo uno que otro que caímos. Yo inicié con 4 hectáreas, me acuerdo. Pero nos dimos cuenta que el invernadero pues, no era necesario para nuestro estado y sí las mayasombras, que es mucho más barato, es como 4-1. Por cada 100 hectáreas que tengas tú de de invernaderos, puedes tener 400. El costo me refiero, ¿no? Por el costo. Entonces, Sinaloa se desarrolla, ahorita somos alrededor de 7,000, entre 7,000 y 8,000 hectáreas de pura mayasombra en Sinaloa, porque no fue necesario el invernadero. La gente que nos fuimos, yo me fui a Nayarit y otros a Querétaro, otros a San Luis, otros al Bajío, ahí sí es a través de invernaderos, porque es en verano y llueve mucho. Sinaloa no necesitamos eso. Ok. ¿Y por qué te decidiste irte a Nayarit? Pues hicimos un estudio en aquel tiempo sobre los climas. Nos quedaba cerca también y es accesible. Y pues decidimos irnos a Compostela. Okay. Ahorita queremos también ampliarnos a otra, porque sí es buena zona productora, pero sobre todo para especialidades. Queremos irnos a otra área todavía para reforzar la producción de verano. En invierno pues no tenemos problemas, se siembra muchísimo. Muy interesante. Me pones a pensar cómo funcionan los negocios, cómo funciona la agricultura, pero más allá de eso, más allá de lo empresarial, ¿qué es el éxito para ti? Pues tu desarrollo pleno. Y el desarrollo de y cómo influyes en los demás para bien. Para mí el éxito es ese. Bueno, una forma de decir de éxito, ¿no? Porque hay muchas formas de definirlo. Pero yo me quedo como principal en la forma en que tú te desarrollaste, obviamente en la forma personal. Llevaste a tu familia también hacia adelante. Pero no me refiero económicamente, ¿no? Me refiero también en si desarrollaste gente con valores, profesionistas, preocupados por su comunidad y en la manera que tú influyes en la comunidad por el compromiso que tengas de todo lo que se te dio desde que naciste, es para mí cómo vas a tener éxito. Que te digo, puede ser económico, puede ser simplemente con ayudarlos a que se desarrollen ellos. Con eso se me hace una parte muy importante del éxito. Totalmente. ¿Cuántos años tenías cuando fue el accidente? 93, tenía 30, yo 35 años más o menos. Si hoy te encontraras a ese Sergio, a ese Pío de 35, 36 años, ¿qué le dirías después de que pasó ese accidente? Que le siguiera para adelante, que le iba a ir bien, que no se preocupara, que iba a tener retos bien importantes, pero que nunca se detuviera, que no se detuviera para nada. Claro, con la prudencia necesaria, ¿no? Tampoco te tires a matar ahí porque tampoco eres Superman, pero sí que no te frenes, que avances y que vayas tomando en forma muy prudente las oportunidades que se te van presentando, que son un chorro, y hay que tomarlas cuando se deban tomar. Y luego ya que te acercas ahorita a mi época de, como le llaman, el atardecer de la vida después de los 60, pues que te mantengas con un propósito, porque irás dejando pues, el trabajo en forma natural, pero tienes que apuntarte, porque ahora la expectativa de vida ya cambió. Antes ya estamos hablando, si Dios nos da salud, de algunos años más. Claro, entonces, ya se habla hasta de un cuarto piso, ¿no? Pues, de una cuarta edad. Sí. Sí. Claro, por la tercera edad, ¿verdad? Ya se habla de una cuarta edad, ¿no?
Entonces, es tener propósito de vida, se me hace muy importante y mantenerlo, pero finalmente, tú ves muchos casos y la gente que supo ayudar y que se supo entregar también a los demás, ahí no le fallas con el tema de la felicidad y el éxito, no le fallas. Totalmente. A veces nos vamos con la finta de que vemos unos superartistas o actrices, superdeportistas también, que hay que seguir ejemplos porque los deportistas son ejemplo de tenacidad y de esfuerzo, pero tú los ves y a veces hay una crisis tremenda atrás de ellos, que tú dices, ¿cómo pues es posible? Pues sí, sí es posible. Eso es muy importante, que tú también elijas, sepas qué seguir de la gente que triunfa, porque la gente triunfa en forma muy diferente. Hay líderes mundiales que no tienen que ver uno con otro. Son triunfos bien diferentes y hay que tomar lo mejor de ellos siempre. Claro. Siempre, siempre. Y cada quien tiene su definición de éxito, ¿no? Sí. Y ahorita yo creo que hay una confusión muy grande porque pensamos que éxito es tener mucha fama, muchos seguidores. Y al final, pues cada quien va creando su propia versión de lo que es el éxito. Sí, es que ahí requieres para eso, para ver que no es ni la pura fama ni el tema material. Tú requieres una introspección de qué te está moviendo hacia adelante. La ambición, el ego, el poder o el ayudar a los demás. O sea, ahí tienes que hacer una introspección que es importante que la hagas para saber cómo va tu propósito y que no te maree el poder o que no te maree porque vas a llegar, si con éxito puedes llegar. El éxito político, ¿cuál es? Pues que llegues a una posición muy importante de influencia. Ahí el reto más importante es que no te maree el poder. O sea, que tu visión sea realmente el servir a los demás. Y que sea a largo plazo, mediano y largo plazo. Entonces, tienes que hacer esa introspección para ver por dónde. Pero es formarte y estar capacitándote. No ir nomás así flotando, hay que también detenerse. Hay que tener los pies en la tierra. Los pies en la tierra siempre, siempre. Pero los sueños siempre en el cielo. Claro, necesitas el ego, la ambición son importantes. La ambición como tal es muy importante porque es un motor finalmente. El ego también es otro motor y pues yo quiero, eso te mueve, pero contrólalo. Claro. ¿Sí? Porque eso te va a conducir a cierto poder y ahí se pueden enredar las cosas. Ya que lo tengas, utilízalo bien. ¿Cómo controlas tú el ego o esa parte? Que al final todos los seres humanos... Tú lo acabas de definir muy bien ahorita, poniendo los pies en la tierra. Y es el enfoque que tengas. No es que... si tienes el enfoque muy claro, que es trascender en cuanto a hacer que mejoren las condiciones de vida de los demás, si tienes ese enfoque muy claro, no necesitas enfrentarte al ego. Exacto. ¿Sí? No necesitas... Y la ambición se controla sola si no te sales del enfoque de servir a los demás. Sí. Eso no tiene vuelta, ni vas a batallar. Pero tienes que ser muy claro en eso, mentalmente. Como seres humanos, pues también tenemos miedos. ¿Algún miedo que hayas tenido, que tienes y que lo hayas enfrentado? Sí, claro. De hecho, pues yo soy de naturaleza, a lo mejor por parte de familia soy, como decimos aquí, preocupón. Y sí, claro, pues tienes miedos. Te surgen desde que estás en la carrera, desde que estás en la misma escuela, los retos, cómo te va a ir en cualquier reto que asumes, como cuando me metí el tema de la agrícola, cuando estaba en plena crisis, si nos irá a salir bien esto, todo cuando te casas, el éxito que vas a tener en tu matrimonio, cuando tienes tus hijos, sí. Todo es un reto, o sea que tienes que estar enfrentándolo. Y esos miedos vienen precisamente de una incertidumbre, pero la incertidumbre, claro que la vas a tener. Nada es seguro. Hay que controlarse nada más. Ahorita hablabas del propósito. ¿Cuál es tu propósito en este momento de vida? En este momento de vida, mira, ahorita estamos en un proceso de sucesión en la empresa. Entonces, yo ya me había dicho a mí mismo que a los 65 ya debería tener a las nuevas generaciones ya funcionando, ¿no? Porque aparte tienes que dejar no debes, cuando ya tienes claro quién te va a suceder en la empresa, que yo tengo familiarmente a 3 personas ahorita que están en posibilidades sin descartar que pudiera ser un tercero, ¿no? Que no sea familiar, pero por lo pronto así estamos ahorita, con grandes posibilidades. Entonces, un tema fue ese, dejarlo, pero irte a otros propósitos que más adelante te los comento, pero okay. Sí hay propósitos. Pues yo creo que la segunda entrevista que tengamos, ya hablamos de él. Vamos a estar hablando de esos propósitos que tengamos, ¿no? Sí, espero tener esa segunda entrevista, amigo. Que van con mucho gusto, que van encaminados a aprovechar lo que ya he hecho y lo poco o mucho que se ha logrado para enfocarla en tener un mejor estado, eso no tengas ninguna duda.
Total. en hacerlo por un mejor estado. Estado de Sinaloa, me refiero. Sí. Hablabas del legado. ¿Qué es para ti dejar un legado? Pues eso, precisamente lo que tú aprendiste y lo que tú desarrollaste, pues dejarlo como ejemplo, más sobre todo como ejemplo, que ese se me hace bien importante. Okay. Influir mucho en los jóvenes. ¿Algo que quieras agregar, Sergio? Pues agradecerte. Fueron muchos temas muy interesantes. Sí. Agradecerte la entrevista y puesto para la siguiente ya con capítulo 2. El capítulo... Revelación de los propósitos. Ok. Segunda parte. Revelación de los propósitos. Amigos, si tuvieras el WhatsApp de todas las personas del mundo, ¿qué mensaje le dirías? Pues que la vida tiene... Que no se cansen y que no se hagan... Que no se achicopalen ante los retos. La verdad que la vida tiene muchos... Te confronta muchas veces, pero tienes que luchar y que trates de ver en tu vida íntima, en tu vida personal, cuál es tu propósito para lo que tú estás en esta vida. Y sobre todo en el servicio de los demás, siempre te va a ir bien. Perfecto. Pues muchísimas gracias, Sergio, por esta conversación, esta plática que tuvimos. La verdad la disfruté mucho. Qué bueno. Siempre que estoy con una persona, una conversación profunda, así lo llamo yo, conversación profunda, me deja algo. Qué bueno. Me deja una enseñanza. Qué bueno. Y espero que a ti también te haya dejado. Por supuesto, porque aparte me hiciste preguntas que ni siquiera me las había planteado. Sí te las planteas a lo mejor, pero nunca decirlas en público, por supuesto. Claro. Sí, claro que me sirvió. Pues muchísimas gracias. Gracias a tu personal también, que aguantaron esta plática. Sí. Pues muchas gracias también a tu personal que aquí nos está acompañando, aquí los productores, los camarógrafos y a toda la gente allá en casita que nos está escuchando. Muchísimas gracias por siempre seguir nuestro contenido, por siempre apoyarnos. Y si algo te llegó de esta entrevista, si algo te dejó, pues compártelo, coméntanos qué fue lo que más te gustó, ¿sí? Y cuál es tu propósito. Nos vemos en el siguiente capítulo.